Hola amigos y amigas, muy buenas noches. Hoy viernes 10 de diciembre del año 2021 presentamos el cronograma electoral para las elecciones municipales y regionales 2022. Como es de conocimiento público, ya se han producido las últimas reformas en materia electoral y no habrá más modificaciones de las leyes que rigen el proceso electoral. Eso quiere decir que ahí queda, tal como está planteada, las modificaciones a la ley de organizaciones políticas, a la ley orgánica de elecciones, a la ley de elecciones regionales y a la ley de elecciones municipales. El día domingo 5 de diciembre del presente año se ha publicado en el diario oficial El Peruano la resolución 932-2021 del Jurado Nacional de Elecciones que establece el cronograma electoral que será de aplicación en las elecciones municipales y regionales 2022. Cabe mencionar que el padrón electoral se ha cerrado de manera definitiva para las elecciones municipales y regionales 2022 el día 2 de octubre del presente año. ¿Por qué? Porque el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral se cierra un año antes de las elecciones. Las elecciones van a ser el domingo 2 de octubre del próximo año. En consecuencia, el 2 de octubre de este año ya se cerró el padrón electoral. Esto quiere decir que, por ejemplo, los que se inscribieron hasta antes del 2 de octubre para obtener su DNI van a poder sufragar en las próximas elecciones. Y también los que hicieron cambios domiciliarios. Pero las personas que no pudieron inscribirse hasta antes del 2 de octubre y lo hicieron de manera posterior, ellos no podrán elegir. Entonces, a eso se refiere el padrón electoral. Muy bien. Luego de eso, ¿qué viene? Viene el 22 de noviembre o de diciembre, 22 de diciembre, viene el inicio de funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. ¿Qué es esta ventanilla? Esta ventanilla es la que sirve para verificar los antecedentes de las personas que van a postular. Esta ventanilla tiene como objetivo suministrar información a todas las organizaciones políticas que están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los procesos electorales en los que van a participar. Esto es muy importante porque permite saber exactamente cuáles son los antecedentes que tiene. ¿Y cuándo es la oportunidad para presentar esa solicitud para tener acceso a la información de los antecedentes? Es desde los 10 días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos. ¿Cuándo va a ser la convocatoria para las elecciones? Va a ser el 5 de enero del año 2022 de parte del presidente constitucional de la República, José Pedro Castillo. Él es el que va a convocar. Y lo que dice la norma es que 10 días hábiles antes de la convocatoria ya se tiene que aperturar esta ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Por eso, en el cronograma electoral se está estableciendo que será a partir del 22 de diciembre. Si contabilizamos al 5 de enero, exactamente da 10 días hábiles. Luego de eso viene
el 31 de diciembre. ¿Qué tiene que ocurrir el 31 de diciembre de este año? Todos los que van a ser candidatos para gobernador, vicegobernador y alcaldes tienen que presentar la renuncia ante el registro de organizaciones políticas en el caso que estén inscritos en alguna organización política y deseen participar por otra organización política. Después de eso viene el 5 de enero. ¿Qué va a pasar el 5 de enero? El presidente de la República, mediante decreto supremo, convocará a elecciones municipales y regionales 2022. Esa es la fecha límite y así está establecido en el artículo 4 de la Ley de Elecciones Regionales y en el artículo 3 de la Ley de Elecciones Municipales. Es importante decirles que las leyes mencionadas regirán el proceso electoral según sea el caso. Por ejemplo, todo el detalle para las elecciones municipales está en la ley 26.864, que es la ley de elecciones municipales. Y todos los requisitos, todos los procedimientos para los candidatos a elecciones regionales está prevista en la ley de elecciones regionales, la ley 27.683. ¿Qué más va a suceder el 5 de enero? Es la fecha límite para la solicitud de inscripción de nuevas organizaciones políticas que van a participar en las próximas elecciones. Pero muchos pueden decir, pero sí ya existen partidos, que ya se cerró. No, el 5 de enero es la fecha límite para que las organizaciones políticas que hayan recabado todas las firmas presenten su inscripción. Una vez inscrita, ya los entes electorales se encargan de la verificación de firmas. Una vez que se compruebe, se tiene por aprobada y pueden participar en las próximas elecciones municipales y regionales. También el 5 de enero es la fecha límite para presentar o afiliarse a una organización política. ¿Y en qué casos es obligatorio? Es obligatorio en el caso de los que van a ser candidatos a gobernador, a vicegobernador y a alcaldes provinciales y distritales. En esos casos es obligatorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona decide postular por su distrito para alcalde, pero no se afilia a ninguna organización política? Simplemente el jurado electoral especial que se va a instalar no admitirá su inscripción, porque van a verificar y van a decir, este señor no está inscrito en ninguna organización política, no está afiliado, por lo tanto no va. Igualmente va a suceder con los que son candidatos a gobernadores y a vicegobernadores. No se permitirá, si no están afiliados, a más tardar el 5 de enero del próximo año. Y muchos me preguntan, ¿y qué pasa en el caso de los candidatos a regidores distritales, provinciales, candidatos a consejerías regionales? En el caso de ellos no es obligatorio la afiliación. Un ejemplo, ¿no? Se presenta ya la apertura para la inscripción de los candidatos.
los que son cabeza de lista buscan sus candidatos, ¿no? Entonces alguien dice, pero yo no estoy afiliado. No, amigo, no te preocupes, no necesitas estar afiliado porque tú vas a ser mi candidato a regidor. Igualmente, en el caso de los gobernadores, cuando arman sus planchas, arman sus listas, van a buscar candidatos a consejeros regionales por cada provincia, representantes de comunidades campesinas y nativas. Igualmente, muchos dirán, pero yo no logré afiliarme en ninguna organización política. Igualmente se les dirá, no se requiere que tú estés afiliado a una organización política. Solo es obligatorio para los que son candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. Luego de eso viene la remisión del padrón electoral. ¿Cuándo es? A más tardar, el 4 de febrero. El 4 de febrero se remite el padrón electoral, conforme a lo previsto, a lo establecido en la ley orgánica de elecciones, exactamente en el artículo 201. Esa norma lo que establece es que se tiene que remitir el padrón electoral. ¿Y quién remite? Remite el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Y quién lo aprueba? Lo aprueba el Jurado Nacional de Elecciones, lógicamente que verifica que los datos sean ciertos. Una vez que se verifique que todos los datos son ciertos, lo aprueba para que ese padrón de electores participe con toda normalidad cuando se presente el día de las elecciones. Luego de eso viene el mes de junio. ¿Qué va a ocurrir en el mes de junio? El 7 de junio es la fecha límite para la publicación de resultados de las elecciones internas. Cabe mencionar que las elecciones internas finalmente no ha sido excluida del proceso electoral. Lo que sí ha sido excluida del proceso electoral son las elecciones primarias. ¿Y quién aprueba el cronograma de las elecciones internas? Lo aprueba la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y ha sido ya aprobada el día, o publicada ya la aprobación, el día lunes 29 de noviembre, mediante resolución jefatural de la Oficina Nacional de Procesos Electorales número 1629 del 2021. Entonces, es importante saber también ese cronograma de elecciones internas. Y como les decía, a más tardar el 7 de junio se tiene que saber quiénes son los candidatos que finalmente han sido elegidos para participar en las elecciones municipales y regionales. O sea, van a existir elecciones internas, habrán pues 2 candidatos o tal vez lista única, pero se tiene que dar a conocer el resultado a más tardar el 7 de junio, y si no se hace, simplemente esa organización política no tendrá opción de participar en las próximas elecciones municipales y regionales. Luego tenemos el 14 de junio. ¿Qué va a ocurrir el 14 de junio? Ese día es el último día
para inscribir candidatos a regidores distritales, regidores provinciales, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, consejeros regionales, vicegobernadores regionales y gobernadores regionales. El 14 de junio es el último día hasta las 11:59 de la noche. 11:59 se cierra y ya no se admite ninguna inscripción. Así que eso se debe tener en consideración de parte de todos los interesados en participar en las próximas elecciones municipales y regionales. Luego es la fecha límite para que la organización política esté debidamente inscrita para participar en las elecciones. Esa es la fecha límite en el caso de las organizaciones políticas nuevas, ¿no? Logran inscribirse, pero ya tienen listos sus candidatos, presentan y no va a haber ningún inconveniente. Luego de eso tenemos el 24 de julio. ¿Qué va a pasar el 24 de julio? El 24 de julio es la fecha límite para el sorteo de los miembros de mesa. Como es de conocimiento, quienes son autoridades en las mesas son los miembros de mesa. Ellos son los que van a aperturar la votación y van a cerrar en cada mesa. Y están a cargo también de la contabilidad, cuando termine ya el sufragio, de todos los votos. Ellos van a verificar cuántos votaron a favor de tal o cual candidato. Asimismo, cuántos votaron en blanco, cuántos votaron nulo. Todo eso ellos verifican. Lógicamente, con la participación activa de los que son personeros de mesa. Los personeros de mesa también participan y verifican, y se busca que exista total y absoluta transparencia para elegir democráticamente a los que son candidatos. Luego tenemos el 3 de agosto. ¿Qué va a ocurrir el 3 de agosto? Ese día es el último día para que el jurado electoral especial publique la fórmula de listas admitidas. Eso quiere decir, pues, el 14 de junio yo presento como personero legal mi lista de una organización política. El jurado electoral especial revisa si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos, si están o no están en las causales de impedimentos, si están o no están en las causales de exclusión. Una vez que todo eso sea verificado, para eso se les está dando un plazo. Miren, 14 de junio se vence y el 3 de agosto es la fecha límite. Fíjense, es un tiempo considerable. Entonces verifican, revisan, hacen cruce de información, etc. Cuando se da esa verificación de que ya no existe ninguna observación, lo publican. ¿Y dónde lo publican? En la página web de cada jurado electoral especial. El ciudadano que esté interesado ingresa a la página del jurado electoral especial y verifica qué candidatos se están presentando. Candidatos a consejeros, a gobernadores, a vicegobernadores, a alcaldes distritales, provinciales, regidores distritales y provinciales, y ahí verifican la hoja de vida, es decir, su experiencia laboral, grados alcanzados, títulos alcanzados, capacitaciones alcanzadas, cuánto es la remuneración que perciben, dónde trabajan, qué ingresos tienen, etc. Todo eso ya
los ciudadanos verifican a partir del 3 de agosto, que es la fecha límite, para la publicación de las listas que han sido admitidas por los jurados electorales. Ese día también, 3 de agosto, es la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos. Pero van a decir, pero qué raro, como si recién se está inscribiendo y va a renunciar. Eso es posible, sí es posible. Y eso está establecido en la ley de elecciones regionales y en la ley de elecciones municipales. De pronto hay un candidato que dice, bueno, no quiero participar, mejor me retiro. Tiene que renunciar y la renuncia tiene que ser a más tardar el 3 de agosto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, renuncia el 4, 5, 6, etcétera? O sea, con fechas posteriores al 3 de agosto. Simplemente no es admitida esa renuncia. Así no haga nada, se va a considerar esa lista el día del sufragio. ¿No? Van a encontrar, pero qué raro, el señor ya no quería participar y está. Va a figurar, ¿por qué? Porque no renunció hasta el 3 de agosto. Luego de eso viene, cuando ya está publicado, el 3 de agosto, ¿no? Se publica todo. ¿Qué pasa? Muchos ciudadanos dicen, pero si este señor, voy a poner ejemplos, ¿no? En qué caso se produce la tacha. Van a decir, pero si este señor tiene sentencia de primera instancia por delito doloso y la Constitución Política del Estado está estableciendo claramente que no pueden ser candidatos a cargos de elección popular los que han sido sentenciados en primera instancia, así hayan impugnado, así hayan apelado. Y qué raro que el jurado haya admitido la lista y lo ha publicado. ¿Qué hace ese ciudadano que sabe que el candidato admitido ha sido sentenciado? Presenta tacha y dice, señores del jurado electoral especial, el señor candidato a regidor por la organización política tal ha sido sentenciado y acá presentó la sentencia. ¿Qué hace el jurado? Le corre traslado. El candidato absuelve o hace el descargo y el jurado resuelve teniendo la documentación y el plazo para resolver las tachas cuando vence. Vence el 18 de agosto. ¿Y cuál es el plazo para interponer tachas? Es de 3 días. En el plazo de 3 días presentan la tacha y el plazo máximo para resolver las tachas es el 18 de agosto. Y esto es en primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el jurado electoral especial es el que resuelve. Si el candidato no está de acuerdo, a través del personero legal, interpone recurso de apelación y quien resuelve es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, esa fecha del 18 de agosto, además de ser la fecha límite para resolver las tachas, también es la fecha límite para excluir a candidatos. Y ahora muchos me dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Ya se presenta la tacha, lo retiran. ¿Y la exclusión cómo se da? A ver, les explico. La exclusión se da cuando el candidato no ha cumplido con presentar una información real en su hoja de vida. Un ejemplo. Resulta que un candidato a alcalde tiene 5 propiedades. Además de eso, tiene ingresos en el sector público y en el sector privado. Y él declara 3 propiedades de las 5. Menciona que percibe sus remuneraciones en el sector público, pero no dice nada del sector privado.
El jurado hace las averiguaciones y se da cuenta que el candidato no dijo la verdad en la hoja de vida. ¿Y qué hace? Lo excluye de oficio. ¿De oficio qué quiere decir? Sin que nadie se queje, sin que haya una denuncia. El jurado dice, mire señores, nos ha engañado este candidato. Por lo tanto, lo tenemos que excluir. Y lo excluye. Porque así está establecido en la norma. Entonces, a tener mucho cuidado. Los que quieren ser candidatos tienen que decir toda la verdad en sus hojas de vida. Y si no dicen toda la verdad, el jurado, cuando realiza el cruce de información y se entera que no dieron una información veraz, los va a excluir. También el 18 de agosto se vence el plazo para excluir a aquellos candidatos que son sorprendidos dando dádivas. Recordemos que solo está permitido realizar regalos que tengan como objetivo la publicidad. Gorritos, fósforos, objetos que no pasen de un monto determinado. Si pasa de ese monto ya se considera dádiva. Por ejemplo, alguien va con sus cajas de atunes, con sus víveres y empieza a repartir. Alguien graba, lo remite al jurado, el jurado dice, señores, ustedes han estado dando dádivas, por lo tanto también los vamos a excluir. Y esos ejemplos ya se han dado en anteriores elecciones. Y les recuerdo que eso hay que tener cuidado, ¿no? Alguien, por ejemplo, dice, señores, lamentablemente nuestro alcalde ha descuidado este sector, esta calle está totalmente deteriorada, aquí están las maquinarias que van a nivelar todo. Y empiezan a nivelar todo. Y alguien filma lo que está hablando el candidato y prueba, ¿no? Mira, este señor está incumpliendo la norma, está dando dádivas, por lo tanto tiene que ser excluido. También lo excluye. Eso es en primera instancia, pero resulta que hay algún candidato que dice, señor, yo no he dado ninguna dádiva, esa es una información falsa. Sin embargo, el jurado electoral especial ya me excluyó. No estoy de acuerdo con la decisión del jurado electoral especial, formulo recurso de apelación. Formula el recurso de apelación y el Jurado Nacional de Elecciones tiene plazo para resolver hasta el 18 de agosto. El 18 de agosto se resuelve esas apelaciones en los casos de exclusión por no dar la información en las declaraciones juradas de hoja de vida, por haber sido excluidos por dádivas, y también esa fecha, 18 de agosto, es el último día para resolver los recursos de apelación relacionadas a las tachas. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones resuelve, ya es de manera definitiva, ya no existe otra instancia, porque así lo establece la Constitución Política del Estado, mencionando que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inimpugnables, son irrevisables. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Luego de eso tenemos el 2 de septiembre. ¿Qué va a ocurrir el 2 de septiembre del próximo año? Lo que va a ocurrir es que es la fecha límite para resolver las apelaciones sobre taxes. En el otro caso, lo que les decía, no, 18 de agosto es la fecha límite para que resuelvan los jurados electorales especiales. No estás de acuerdo, apelas,
el 2 de septiembre es la fecha límite para que resuelvan esas tachas, sea a favor o en contra. ¿Quién resuelve? En segunda instancia, el Jurado Nacional de Elecciones. Igualmente, para resolver las exclusiones que se dan de los candidatos por no declarar debidamente en su declaración jurada o en su hoja de vida y por daños, ¿no? No estás de acuerdo con el jurado, apelas y la fecha máxima que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es el 2 de septiembre. Luego de eso viene la fecha límite de exclusión por situación jurídica del candidato, que es el 1 de octubre. Pero como el 1 de octubre ya pues es un día antes, claro. Pero si, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay un candidato que no tiene sentencia, está normal, pero lo están procesando. Y justos lo sentencian el 1 de octubre o el 30 de septiembre, unos días antes. Lo sentencian. Cuando ya habían admitido su candidatura, no hubo ninguna tacha, no hubo ninguna exclusión, todo ok, él está haciendo su campaña, va acá, va allá, y sale la sentencia. El 30 de septiembre. Entonces, ¿qué hace el jurado electoral especial? Lo tiene que excluir. Fíjense, es hasta un día antes, hasta el 1 de octubre, para que lo excluya. ¿Por qué? Porque ha sido sentenciado. Y la Constitución dice claramente, las personas que han sido sentenciadas en primera instancia por delito doloso no pueden ser candidatos a cargo de elección popular. Luego de eso, el 2 de octubre es el día más importante para todos nosotros en cuanto se refiere a proceso electoral. Porque ese día son las elecciones municipales y regionales. Ese día se lleva a cabo las elecciones, se apertura a las 7 de la mañana y se cierra a las 5 de la tarde. Han aumentado 2 horas. Antes era de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Luego de eso, ya sabemos, se dan los resultados. Ya se sabe quiénes son los ganadores. El mismo día, domingo 2 de octubre. Luego de eso, se verifica quiénes pasan a la segunda vuelta, pero para candidatos regionales, porque recordemos que en el caso de las elecciones municipales no existe segunda vuelta, puede ganar por un solo voto. Inclusive si existe empate, pueden ser sometidos a sorteo por parte del jurado electoral especial, lógicamente con la presencia de los personeros. Luego viene, la norma, ¿qué te dice? La norma te dice, cuando ya se da la proclamación de los cómputos oficiales de la primera vuelta, y si alguien o varios candidatos, mejor dicho, varios candidatos no pasaron el 30% que establece la norma de la votación electoral, se da la segunda vuelta entre el primer y segundo lugar. Es decir, aproximadamente el 2 de octubre, por ejemplo, son las elecciones, ya sabemos. Y los resultados se dan aproximadamente el 10 de octubre, ¿no? De todas maneras hay dificultades, etc. Bueno, entonces, ¿cuándo serían las elecciones? Sería dentro de los 30 días siguientes, 30 días naturales, por supuesto, serían las elecciones. Entonces, el 10 de noviembre serían las elecciones de la segunda vuelta. Luego de eso se produce la proclamación de los candidatos, la entrega de credenciales. Ya cuando llega 1 de enero se presenta la juramentación ante el Consejo, la juramentación de alcaldes, regidores, de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales.
Muy bien, amigos, ese es el calendario electoral que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y se tiene que cumplir tal cual ha sido aprobado. Ahí no se admiten prórrogas. Ahí no pueden decir, ¿sabes qué? De acuerdo al calendario electoral, la fecha límite era el 14 de junio para inscribirse, ya pues por cuestiones de emergencia y fuerza mayor, que se amplíe a un día más, que sea el 15. No, señor. El calendario se cumple y por eso se está publicando anticipadamente. Este calendario electoral, ¿cuándo se publicó? Se ha publicado el domingo 5 de diciembre, con toda la anticipación para que todas las organizaciones políticas cumplan estrictamente este calendario electoral que es improrrogable, no existe ninguna prórroga. Acá los plazos se cumplen exactamente como están determinados. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría compartir con ustedes el cronograma electoral para las próximas elecciones municipales y regionales. Vamos a regresar el próximo viernes 17 de diciembre tocando temas de interés nacional y para ello les recuerdo que me pueden escribir o llamar al 964-93-30-47. 964-93-30-47 para que me puedan sugerir temas de gestión pública, de gestión municipal, de derecho electoral, derecho administrativo. Nosotros vamos a cumplir lo que ustedes desean que nosotros expliquemos, compartamos experiencias. Eso es importante y pueden hacerme llegar la sugerencia hasta el día martes por la noche, porque el miércoles ya estamos publicando qué es lo que vamos a tratar. Muchas gracias, amigos y amigas, por la sintonía. Hasta el próximo viernes. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes.